Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar la lectura del tema 3 de Biología para el proceso de admisión de medicina y carreras varias. Comencemos. Sistema celular 2. Membrana celular. La célula tiene una composición diferente de la del medio que lo rodea. Por ejemplo, el contenido iónico de nuestras células es muy diferente del que tiene el plasma o el fluido de las matrices extracelulares. Esta diferencia es mantenida durante toda la vida de la célula, en general con un importante gasto de energía, por una delgada membrana superficial, la membrana plasmática o celular. En 1935, Hugh Dyson y James Danieli propusieron que la membrana plasmática estaba conformada por lípidos y una capa de proteínas globulares. En 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo del mosaico fluido. A partir de este modelo se pudo comprender que la membrana celular o plasma-lema es un filtro altamente selectivo que controla el intercambio de sustancias entre la célula y el medio que los rodea. Composición molecular. La membrana celular está constituida por proteínas 60%, lípidos 35%, carbohidratos 5%. Proteínas 60% constituidas por aminoácidos en forma de cadenas plegadas sobre sí mismas. Lípidos, fosfolípidos y colesterol. Fundamentalmente los fosfolípidos estructuralmente poseen una cabeza polar hidrófila y dos colas no polares hidrófobas. Carbohidratos, oligosacáridos de composición variable. Los oligosacáridos están constituidos por varios monosacáridos unidos entre sí. Disposición de las moléculas en la membrana celular. Los fosfolípidos forman una bicapa. Las cabezas polares quedan en contacto con el citoplasma y el medio extracelular. Las colas no polares están al centro de la bicapa. El colesterol posee una pequeña cabeza polar dirigida hacia la superficie acuosa, mientras que el resto de su estructura es hidrófoba y permanece confinada en el interior de la bicapa lipídica. Las proteínas se encuentran como mosaicos abarcando el espesor de toda la membrana. Proteínas integrales o intrínsecas que en su mayoría son transmembranosas o en una de las dos superficies de la membrana celular, proteínas periféricas o extrínsecas. Los carbohidratos están en la superficie externa de la membrana celular, unidos a los lípidos o a las proteínas, constituyendo los glucolípidos y las glucoproteínas respectivamente. El glucocálix es una cubierta delgada que rodea la superficie externa de la membrana celular, por lo que se la conoce también como cubierta celular. Está constituido por el componente oligosacárido de las glucoproteínas y glucolípidos de la membrana celular. La función más importante del glucocálix es el reconocimiento celular, que le permite a la célula, luego de adherirse con sus semejantes como ocurre entre las células endoteliales. Asimismo, el glucocálix protege a la célula de lesiones físicas o químicas. Propiedades de la membrana celular. Fluidez. La membrana plasmática no es una estructura estática porque sus componentes tienen posibilidades de movimiento. Fluidez. Los movimientos que pueden realizar los lípidos son de rotación. Pueden girar en torno a su eje, es muy frecuente y es responsable en parte de los otros movimientos. De difusión lateral, las moléculas se difunden de manera lateral dentro de la misma capa. Es el movimiento más frecuente. De flexión, son los movimientos producidos por las colas hidrófobas de los fosfolípidos. Flip-flop es el movimiento de la molécula lipídica de una monocapa a la otra gracias a unas enzimas llamadas flipasas. Es el movimiento menos frecuente por ser energéticamente desfavorable. Permeabilidad. La permeabilidad es una propiedad fundamental para el funcionamiento de la célula, pues mantiene las condiciones fisiológicas intracelulares adecuadas. Esta propiedad determina qué sustancias pueden ingresar a la célula, muchas de las cuales son necesarias para mantener los procesos vitales y la síntesis de sustancias. También regula el pasaje de agua y la salida de productos de desechos que deben ser eliminados de la célula. De esta manera, la permeabilidad de la membrana a moléculas pequeñas se da por mecanismos diferentes a los mecanismos que permiten el paso de entrada o salida de moléculas grandes. A continuación se explica de manera resumida estos mecanismos. Mecanismo de transporte de moléculas pequeñas. Se divide en transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo es un mecanismo que no requiere de energía, ATP, debido a que se realiza a favor del gradiente de concentración, es decir, desde una región de mayor concentración de sustancia hacia otra de menor concentración de la misma. Existen diferentes tipos de transporte pasivo. Difusión simple. Es usado por moléculas pequeñas y sin carga eléctrica como el oxígeno, O2, el nitrógeno, N2, el dióxido de carbono, CO2. El metanol y el etanol pueden difundirse rápidamente a través de la bicapa lipídica a favor de su gradiente de concentración. Difusión facilitada. Este transporte es usado por moléculas que no pueden cruzar la membrana por difusión simple, porque tienen
carga como los iones y aminoácidos, y porque son de mayor tamaño molecular e hidrofílicas. Entonces, su transporte es facilitado por proteínas transmembranales, que son las puertas que le permiten el acceso al interior de la célula. Para este efecto, las proteínas transmembranosas pueden constituir canales iónicos que forman poros o conductos hidrofílicos que recorren el espesor de toda la membrana celular y permite el flujo pasivo de iones a través de esta. Permeasas, en las que las moléculas, al ser transportadas, se unen a un sitio específico de este segundo tipo de proteínas transportadoras y hace que ésta sufra un cambio conformacional para finalmente trasladar el soluto a la cara opuesta de la membrana sin gasto de energía. Transporte activo. El transporte activo es el intercambio de partículas entre los dos medios en contra del gradiente electroquímico. En estas circunstancias se requiere el uso de energía y esto hace que este tipo de transporte sea activo. Existen dos tipos de transporte activo: el primario, mediado por ATPasas, y el secundario, mediado por proteínas cotransportadoras. Transporte activo primario. Este tipo de transporte está mediado por bombas ATPasas, que son proteínas integrales o transmembranosas que utilizan directamente el ATP como fuente de energía. Las bombas ATPasas comprenden varias familias de proteínas: bombas de protones, bombas de calcio, glucoproteína P y la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio es de fundamental importancia para el metabolismo celular, puesto que permite el intercambio de iones de sodio y potasio a través de la membrana, con el fin de equilibrar la naturaleza eléctrica de la membrana y mantener una concentración óptima de sodio y potasio, tanto en el medio intracelular como en el extracelular. Esto se da cuando se fijan 3 iones de sodio al dominio citosólico interno de la bomba y 2 iones de potasio al dominio extracelular externo de la misma, de tal manera que cuando la bomba se activa, se cotransporta sodio y potasio en sentidos contrarios a través de la membrana celular. En este proceso se debe hidrolizar una molécula de ATP por cada 3 de sodio que se extraen y cada 2 potasios que se introducen a la célula. Transporte activo secundario. Utiliza la energía potencial contenida en el gradiente favorable de la sustancia cotransportada. En este caso, el elemento más importante que motoriza el cotransporte a través de la membrana plasmática es el sodio. De esta manera, cuando la sustancia cotransportada es introducida contra gradiente junto con el sodio, nombramos este mecanismo como simporte. Y si la entrada de sodio se utiliza para extraer a otro elemento, esto se conoce como antiporte. Mecanismo de transporte de moléculas grandes. Las moléculas grandes necesarias para las células son introducidas por mecanismos diferentes a los que acabamos de describir. En estos casos, la membrana debe sufrir un proceso de deformación y fusión lo suficientemente efectiva como para capturar moléculas del medio extracelular y luego introducirlas al medio intracelular. A este mecanismo se conoce como endocitosis. No obstante, el metabolismo celular obliga a que la célula también deba contar con mecanismos de eliminación de sustancias de desechos al exterior, por un mecanismo similar de modificación de su membrana celular que permite la eliminación de estos materiales. A esto se conoce como exocitosis. Funciones de la membrana celular. Con todo lo descrito, claramente comprenderemos que la membrana celular cumple las siguientes funciones: conserva la integridad estructural de la célula, participa en el reconocimiento e interacción entre células, actúa como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo, ejerce un mecanismo de barrera selectiva semipermeable, dejando que algunas sustancias pasen fácilmente y otras no. Con esto terminamos la lectura del tema 3 de biología. Preguntas de autoevaluación. Defina transporte activo. Es aquel que va en contra del gradiente de concentración y utiliza ATPs. Defina transporte pasivo. Lo contrario, el que no utiliza pues ATPs y el que va a favor del gradiente de concentración. Y dé un ejemplo de transporte activo secundario: simporte, antiporte o tal vez el uniporte. ¡Pum! Terminamos. Felicidades, acabas de terminar esto. Y bueno, como siempre, recordarte que los cursos prefacultativos de nuestra academia están disponibles para que te puedas inscribir cuando desees. Comenzamos nuevamente este 1 de septiembre del año 2023. Muchas gracias por todo, que tengas un excelente día y feliz día a todos.